mis amados, buenas noches. El Eterno les bendiga a todos. Gracias por acompañarme. Es un gustazo saludarles. Quisiera en esta noche, como siempre lo hacemos, traer un mensaje a tu corazón, a mi corazón, que el Padre pueda hablarnos a través de su palabra. No existe brújula más exacta, más precisa, más certera que la palabra de Dios. No existe el mapa que nos pueda guiar en el camino de la vida fuera de lo que es la palabra de Dios. Por ello siempre procuramos establecer su palabra en nuestras vidas. Quisiera, para comenzar, como siempre, elevar una oración al Padre para que Él hable a tu corazón, hable a mi corazón, y más que eso, nos disponga para obedecerle, para hacer lo que Él nos dice y para vivir bajo sus instrucciones. Padre, en el nombre de tu Hijo te doy gracias por este bello tiempo que tú nos das. Gracias, y te pido, Eterno, como siempre, que tu Espíritu bendito, que tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Divino, Señor, nos lleve a toda verdad, nos ministre, nos instruya, y que podamos conocerte más, servirte mejor y cumplir el propósito, Señor, para el cual tú nos enviaste a esta tierra. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, te doy gracias, muchas gracias. Bien, mis amados, esta noche quiero tocar un tema que tiene que ver con el día de hoy, que es un día especial. La mayoría de las personas celebramos lo que es el Día del Padre, y aunque no es una festividad establecida en las Escrituras, la celebramos como dando una honra, un reconocimiento a los padres. Así es que en este día, papá, muchas felicidades, el Padre te bendiga, el Padre te añada muchos años de vida. Aparte de eso, estoy muy contento porque acabo de recibir una noticia muy halagadora, muy importante para nosotros. Una noticia que viene de parte de nuestro pastor, el apóstol David Chi. Gracias al Padre y a las oraciones de todos sus hijos espirituales y todos los que estamos bajo su cobertura, que estamos orando por él. La verdad que han sido días en los que hemos estado clamando por las noches, por la madrugada, y estamos recibiendo noticias muy buenas de parte de Dios. Seguimos orando, y así es que estoy muy contento por esa excelente noticia, que se está recuperando en su salud, las cosas van bien, y yo te invito para que oremos por todos aquellos que están en un momento crítico en su salud. Así es que no cierres tu boca ni tu corazón y hazlo. Bien, quiero esta noche, como te decía, hablar en cuanto a la paternidad. Fíjate que hemos hablado mucho y se ha hablado muchísimo en cuanto a este tema, pero yo quisiera llevarte a algo muy puntual que necesitamos saber todos, porque en un momento dado, el que hoy en día es padre, fue hijo hace unos años atrás, o sigue siendo hijo si todavía su padre biológico todavía vive. Pero todos pasamos a una etapa de ser hijos a ser padres, etc. Y quiero hablarte de esto, porque fíjate que se ha malentendido lo que es la paternidad. Incluso se ha malentendido lo que es la paternidad de Dios. Saludos, Pastor Roberto, amigo Roberto, gracias por acompañarme. Entonces te decía, se ha malentendido el oficio de la paternidad, pero se ha malentendido más en cuanto a la paternidad de Dios, y eso quiero hablar. Tú y yo hemos leído en muchas ocasiones el famoso Padre Nuestro, que se encuentra en Mateo capítulo 6, versículo 9, y que dice así: vosotros pues oraréis así, el Señor el Maestro, enseñando a sus discípulos a cómo elevar una oración, un tiempo de comunión con el Padre, e inicia: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Muchos hemos tomado a la ligera la palabra Padre. Esa palabra implica mucho, muchísimo. El hecho de que Dios se haya querido revelar al hombre como su Padre, eso dice muchísimo de su amor, de su bondad, de su misericordia, de su grandeza. Que Él haya querido revelarse a su creación como Padre, nos coloca a nosotros en un nivel muy elevado, en un estándar muy elevado, que muchas veces no se entiende y que no se comprende. Porque a veces pensamos que con solo decir que Dios es mi Padre es suficiente para creer que Dios está obligado para bendecirme. Y esto, fíjate que sucede precisamente
Porque el hombre, la persona, la mujer, cuando busca acercarse a Dios, cuando busca algo de Dios, casi siempre lo hace en esa dirección y no desde la realidad de lo que somos, hijos. Y a veces a los creyentes nos pasa que cuando oramos al Padre lo hacemos como aquellos hijos caprichosos, como aquellos hijos que aun cuando son desobedientes, aun cuando no agradan a nuestro corazón o cuando nos causan dolor, muchas veces solo nos buscan cuando pretenden recibir un beneficio de parte nuestra. Yo quiero decirte que la relación entre Dios y nosotros como padre e hijo es una relación de mucha responsabilidad. Si bien es cierto que es un privilegio, amado, amada, que tú seas un hijo de Dios, si bien es cierto eso, saludos Sergio, bendiciones, gracias por todo. Si bien es cierto que tú eres un hijo de Dios, quiero decirte que es un privilegio, pero ese privilegio conlleva una gran responsabilidad. Y muchas veces no se ve desde ese ángulo. Porque cuando oramos, si te das cuenta, cuando oramos, que casi siempre la gente ora cuando está en una situación de necesidad. Pero no asume la oración como algo que debe de establecerlo en su vida de manera prioritaria. Y por eso cuando oramos nos acercamos a Dios sin entender lo que implica ser un hijo. Y le exigimos a Dios, como a veces los hijos lo hacen cuando están bajo nuestra tutela. Pero tú me tienes que dar, pero tú me tienes que comprar, pero tú me tienes que proveer. Y a veces venimos a Dios con esas actitudes, porque como Él ha dicho que Él es nuestro Padre, como Él ha dicho que nos va a bendecir, a veces venimos en esa actitud arrogante, exigente, diciéndole a Dios, tú dijiste, cumple tus promesas. Pero tienes que voltear a ver de este lado, amado, porque esas promesas están allí en la Biblia y es cierto, pero esas promesas se cumplen en base a nuestra obediencia, en base a ser hijos obedientes. La relación padre-hijo, las bendiciones que llegan a nuestra vida están condicionadas a nuestra obediencia. Dios, aunque quisiera, así como los que somos padres, que en un momento dado, aunque tú quisieras ayudar a tu hijo, pero si tu hijo no se ayuda, pero si tu hijo es necio, pero si tu hijo es un irrespetuoso, no te honra, él va a llevar las consecuencias de esa actitud hacia tu persona. Y eso es lo que a veces no medimos. Y venimos ante Dios aun cuando estemos caminando en un camino de desobediencia. Aun cuando estemos en actitudes incorrectas. Aun cuando no estemos obedeciendo su palabra, venimos a Él en esa actitud de exigencia. Recuerda que Dios es un Padre, es cierto. Y como Padre nos dejó su palabra, ¿para qué? Recuerda que la palabra ley o la palabra Torah es instrucción. Nos dejó su palabra para ser instruidos, para que tú aprendas a ser un hijo que exprese su amor al Padre. Cuando Dios nos regala su palabra, lo que está haciendo es revelando su corazón de Padre, revelando su interior, su espíritu, para decirnos cuánto nos ama, pero también para decirnos qué tenemos que hacer. Eso que tú lees en Éxodo 20, que llamamos comúnmente como 10 mandamientos, son las 10 leyes universales. Son 10 leyes que están establecidas para todo hombre y mujer, que nos implican y que con ellas Dios quiere que tú seas instruido. ¿Para qué? Para que puedas expresarle tu amor y tu obediencia. Por eso cuando el maestro le dice a los discípulos, ustedes van a orar así, los coloca, los lleva a un nivel elevado, a un estándar. Ser hijo no es cualquier cosa. Ser un hijo de Dios no es cualquier cosa. Y las reglas que Dios ha establecido en su casa son para sus hijos. Por eso te digo que Él nos coloca en un estándar muy elevado. Decirte o llamarte su hijo es poner sobre ti un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad.
Pero quiero que avancemos con esto, porque quiero que veas esto que es interesante, el estatus en el que Dios o al que Dios te lleva como hijo. Pero no es simplemente para que tú vengas con una actitud arrogante a exigirle y a pedirle a Dios, porque Él es tu papá, porque debe de dártelo, aun cuando nosotros no andemos en obediencia, aun cuando nosotros no procuremos amarle y buscarle, porque entonces estaríamos cayendo en la misma actitud en la que cayó Israel. Por eso Él tuvo que reprenderles y decirles: este pueblo de labio, escucha, de labio me honra, porque su corazón, su mente, su espíritu, su intención está lejos de mí. La paternidad efectiva solamente viene de Dios. Y nosotros los que somos padres, tenemos que aprender, tenemos que ser instruidos por las Escrituras para saber cómo obedecer al Creador, cómo obedecer al Padre Celestial. Y de esa manera también nuestros hijos puedan ver los pasos que estamos dando y ellos lo sigan. Al ver el resultado que tiene tu obediencia y que tiene mi obediencia. El apóstol Pablo, conociendo muy bien el asunto de la paternidad, conociendo muy bien este papel que Dios nos ha dado y relacionándolo con él dice algo interesante. Fíjate, en Romanos capítulo 8 versículo 15, él dice lo siguiente: esto es para ti que eres papá, y aun cuando no lo eres todavía, seguramente llegarás a esa etapa, así que tienes que aprenderlo desde ahora. Mira qué dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 versículo 15, dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. ¿Qué significa esto? Lo que esto nos está diciendo es que la manera de como tú y yo pasamos a ser hijos de Dios es a través de ser adoptados. ¿Por qué usa el apóstol Pablo la palabra adopción? Porque desde el punto de vista bíblico, recuerda que Dios llamó a un pueblo. Recuerda que Dios eligió a un pueblo llamado Israel. Recuerda que Dios, cada vez que se refiere a su hijo, se refiere también al pueblo de Israel, a Abraham, Isaac y a Jacob. Él relaciona todas estas promesas con la nación de Israel. Pero nosotros, los que creemos en su Hijo, los que hemos creído en Él, los que hemos aceptado la muerte de su Hijo y hemos sido perdonados y hemos sido salvados, Él nos adopta como hijos suyos. Y pasamos a ser parte de la familia. Pero una vez más recuerda, esto, amado, es una gran responsabilidad. Es entrar en un estatus diferente. Es vivir de una manera diferente a como vivías antes. Porque antes de tú ser adoptado como hijo de Dios, tú vivías haciendo lo que tú querías. Tú vivías caminando por los caminos que tú querías. Tú vivías tomando las decisiones que a título personal te convenían. Pero cuando entramos a la familia de Dios, cuando Él nos hace su hijo, entramos en un proceso de cambio, a aprender y a adoptar las leyes, los mandamientos, las reglas, las ordenanzas que Dios como Padre ya estableció en su familia. Así es que un verdadero hijo, alguien que realmente tiene una relación con Dios, la manera de externarlo es la obediencia. Cuando tú y yo obedecemos lo que Dios ha dicho en su palabra, entonces decimos que somos hijos. Cuando tú y yo no obedecemos esa palabra, entonces estamos lejos de ser adoptados. Es interesante esto. Yo quiero ir aterrizando esto, mira, con el siguiente versículo, precisamente el versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Te ha pasado que hay en tu interior, cuando tú te acercas a Dios, cuando tú sacas un tiempo, cuando tú quieres comunicarte con Dios, cuando tú buscas orar con Dios, hay algo dentro de ti que te dice, cuando tú has caminado en rectitud y también cuando no lo has hecho,
hay algo de ti. Fíjate que hay algo interesante en cuanto a la conciencia. Porque el apóstol Pablo dice que a la gente impía, a la gente inconversa, a la gente que no ama a Dios, su conciencia le acusa. Pero a la gente que es temerosa de Dios, su conciencia no le acusa, le redarguye. Por eso él decía, nadie puede juzgarme a mí, ni mi conciencia me juzga. Y la razón de que él no era juzgado por su conciencia es porque él procuraba guardar en obediencia la palabra de Dios, vivir en ella. Así es que cuando tú y yo venimos al Padre, y cuando nuestros caminos no han sido rectos, no han sido justos, no han sido sinceros delante de Dios, nuestra conciencia nos acusa. Pero cuando hemos caminado en rectitud, y esto no quiere decir que no fallemos, que no erremos, que no cometamos alguna falta por causa de nuestras debilidades o por causa de la ignorancia, por causa de no haber sido instruidos, porque esa es la idea, amado, que tú seas instruido en las Escrituras. ¿Para qué? Para no errar. Pero en ese proceso de aprendizaje seguramente tú vas a equivocarte. Pero una cosa muy distinta es que tú te equivoques procurando obedecer a Dios, y otra cosa muy distinta es que tú procures hacer pecado. Es que tú, sabiendo lo que debes de hacer, no lo haces y haces todo lo contrario. Incluso la Biblia señala que eso es pecado, porque aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, pues es pecado. Y recuerda que pecado que es transgresión de la ley, transgredir los mandatos de Dios. Porque si usted y yo ya sabemos qué es lo que debemos hacer, porque eso es lo que Dios pide que hagamos y no lo hacemos, entonces estamos en un camino equivocado. Volviendo al punto de la paternidad. Muchas veces nos acercamos al Padre con esa exigencia. Padre, tú prometiste, bendíceme. Pero para que usted llegue con esa actitud al Padre, o con esa exclamación al Padre, usted tiene que ver primero que su vida anda en obediencia a Dios. Que usted procura obedecer a Dios. Que usted se esfuerza por conocerle, por ser instruido, por aprender, para que de esa manera pueda expresarle su amor. Para que de esa manera usted pueda servirle con mayor eficacia. Así que la paternidad efectiva viene del Padre, viene de Dios. Ahora, a veces me ha tocado analizar que como padre a veces cuando los hijos toman un camino equivocado, hay algunos padres que se frustran porque piensan que su paternidad no fue efectiva. Porque piensan que, incluso se preguntan, ¿qué no hice bien? Y eso sucede aún incluso andando en los caminos de Dios, siendo creyentes. Y nos preguntamos, ¿qué no hicimos bien? Yo quiero decirte algo, que eso, amado, es una carga que a veces tú solito te impones. ¿Por qué? Porque aun cuando tal vez tú te esfuerces en ser un ejemplo de padre, quiero decirte que eso no garantiza que tus hijos no flaqueen, no cometan errores y no se desvíen. Eso no es ninguna garantía, ¿eh? Y te lo voy a explicar de esta manera. ¿Qué mejor padre que el que tenemos en el cielo? No podemos tomar la actitud y decir, o que diga el Padre Celestial, ¿qué hice mal que mi hijo no me obedece? ¿Qué hice mal que mi hijo opta por el pecado? ¿Qué hice mal que mi hijo se hace sordo a mis palabras? ¿Qué hice? Nada, Dios todo lo hizo bueno, todo lo hizo bien, todo lo hizo perfecto. Pero recuerda, amado, amada, que Él te dejó a ti una libre voluntad, un libre albedrío, para que tú decidas obedecer a Él, inclinar tu corazón al Padre o sencillamente rechazarlo. Pero esa es otra historia. Eso no le compete a Dios. Y aún te digo a ti, papá, tú que te has esforzado tal vez en ser un buen padre, en dar un buen ejemplo, en caminar en obediencia a Dios y en tener, amado,
fallas y errores, porque no existe ningún padre que diga: yo soy el padre que no comete errores. Ninguno. Todos sabemos que la paternidad es un proceso, que nadie nace siendo padre, que vamos aprendiendo, que a medida que vamos creciendo y a medida que vienen situaciones a nuestra vida, nos orillan o nos ayudan para aprender y ser más efectivos en la paternidad. Pero nadie, el día que parta de este mundo, nadie podrá decir: hice todo mi oficio como padre. No, pero seguramente hizo todo su esfuerzo, puso todo su esmero en obedecer a Dios y en dejar un buen ejemplo a sus hijos. Pero cada hijo determina qué camino seguirá. Así es que por eso te digo a ti, papá, no te frustres, porque a veces sucede que hasta los padres toman decisiones equivocadas al ver la actitud de los hijos y hasta piensan en: ¿para qué sigo en el camino de Dios? ¿Para qué sigo buscando de Dios si estoy viendo lo que mis hijos hacen? Yo quiero decirte que mientras que usted los estorbe, mientras que usted camine en rectitud, mientras que usted haga lo que Dios le pide que haga, usted está cumpliendo con esa responsabilidad. Deje que el Padre se encargue de las cosas que usted no puede hacer, porque usted ni yo podemos cambiar el corazón de los hijos. Usted no puede sacarle el corazón a su hijo y darle otro corazón, ni puede cambiarle su mente. Eso lo va a hacer Dios, eso va a ser un trato entre Dios y él. Pero mientras tanto, usted siga practicando la ley, los mandamientos, las ordenanzas de Dios. Que su ejemplo siga vivo allí, porque te aseguro algo, amado, tarde o temprano, tu paternidad, ese buen ejemplo de fe, ese buen ejemplo de amor, ese buen ejemplo de fidelidad, ese buen ejemplo impactará en el corazón de tus hijos. Así es que, papá, si tal vez por ahí tienes un hijo que no ha querido seguir tus pasos, un hijo que se ha endurecido, quítate esa carga, entrégale esa situación al Padre y tú sigue ejerciendo tu paternidad, sigue aprendiendo del mejor padre. Si te has equivocado, si has cometido un error, si has tenido debilidades, todos hemos pasado por allí, todos. Pero nuestro Padre Celestial es tan bueno, tan amoroso, tan lindo, que nos perdona y que nos da la oportunidad de hacer lo que en hebreo se llama teshuvá, retornar, cambiar de dirección, arrepentirnos para encauzarnos a su palabra. Así es que quería dejarte en este tiempo, felicitarte, pero también decirte que ser un hijo de Dios es ponerte en una posición digna, pero también responsable. Una posición que nos compromete. ¿A qué? A oírle, a obedecerle, a dejarnos instruir por él. Porque ¿qué es la palabra o qué es la ley de Dios sino su instrucción? Es como cuando un padre se sienta a instruir a su hijo para enseñarle cómo debe de actuar ante las situaciones que vengan a su vida. Darles lecciones de vida. Tú lo que vas a encontrar, amado, en la Escritura son lecciones de vida de un padre que lo sabe todo, de un padre sabio, de un padre que anhela que tú escuches su consejo. El proverbista Salomón decía en uno de sus proverbios: dame, hijo mío, tu corazón. Y luego decía: y miren tus ojos por mis caminos. ¿Qué significa eso? Déjate instruir. Y luego camina por la senda de la vida, camina por caminos rectos. Así es que una de las cosas que tienes que entender para que haya una paternidad efectiva de Dios hacia tu vida es la obediencia. Dios no puede obligarte a que le obedezcas. Dios no puede obligarte a eso. Lo que Él anhela es que tú tengas un corazón dispuesto. Si tú has sido adoptado, si tu corazón te reprende, si tu conciencia te reprende, quiere decir que tú eres un hijo de Dios. Porque recuerda que Él, al que ha tomado por hijo, lo disciplina, lo exhorta, lo reprende, lo corrige.
Siéntete privilegiado cuando hay esa reprensión en tu corazón. No, Dios no te acusa. Él jamás acusa. Ya hay alguien que es un acusador, pero Él no. Pero Él nos reprende, Él nos exhorta. Así es que, amado, amada, si todavía en tu corazón, o si todavía tú escuchas en tu mente, en tu interior, la reprensión de Dios, es porque eres hijo, es porque eres hija. Así es que toma esto muy en cuenta. Tómalo muy en cuenta. Cada vez que vayas a orar, recuerda, la posición con la que nos acercamos a Dios es como hijos. Pero tenemos que caminar en esa posición. Movernos en esa posición. No viviendo como nosotros querramos y cada vez que necesitemos venir a Él y decirle ahora sí, papá, Padre, tú me prometiste, tú dijiste en tu palabra, y tratar de exigirle a Dios que cumpla sus promesas y que cumpla sus bendiciones, aun cuando nosotros seamos hijos desobedientes, seamos hijos que no estemos agradando el corazón del Padre, seamos hijos incluso que estemos causando vergüenza con un testimonio malo ante las demás personas, seamos hijos que estemos violentando a otras personas y que no tratemos bien a los demás, que seamos hijos que no estemos cumpliendo sus mandamientos, pero que sí querramos que Él cumpla con nosotros, porque entonces estaríamos en una actitud de un hijo caprichoso, de un hijo necio, de un hijo que exige solamente, pero que no está dispuesto a obedecer al Padre ni a vivir según sus reglas. La bendición, amado, más grande que tú y yo podemos encontrar se encuentra en la obediencia. La Escritura está saturada de esa palabra. La palabra obediencia, la palabra hacer, la palabra escuchar. Hay muchos hebraísmos en la Escritura. Que recuerda que los hebraísmos son palabras coloquiales que a nosotros nos suenan un poco raras, pero que para el hebreo o para el israelita son palabras comunes. Por ejemplo, cuando se oye la voz del cielo, que Dios habla después de que su hijo bautizado dice, este es mi hijo amado, o a él escuchen, o a él oigan. Eso implica oír, pero también implica obedecer. A Él obedezcan. Así que cada vez que la Biblia menciona la palabra escucha, habla, quiere decir también, implica obedecer también. Eso implica esa palabra. Así es que estamos frente, amado, a algo muy necesario. Porque recuerda que no porque tú le digas Padre a Dios, eso lo compromete a Él o lo obliga a Él a bendecirte. No es así. El maestro enseñando le dijo a los discípulos, muchos en aquel día me dirán, Señor, si en tu nombre hicimos esto, si en tu nombre hicimos aquello. Y Él dirá, no les conozco, no les conozco. Y Él dice, porque no todo el que me dice Señor, Señor, igual no todo el que le dice Padre mío, o tal vez utilizar la palabra en hebrea Abba, Kadosh o Abba significa que tenemos una relación con Él. No. A veces la gente malentiende y cree que por decir esas palabras eso implica una relación íntima. Eso no es así. La relación íntima va más allá de las palabras. Está relacionado con la obediencia. Cómo nosotros amamos al Padre, cómo expresamos nuestro amor. Quiero decirte que Dios es espíritu. Dios es espíritu y Él se rige por leyes espirituales. Y que si es verdad que en la Escritura aparecen expresiones que tienen que ver con el ser humano para que podamos entender nosotros de qué trata, pero nunca jamás pues, vamos a comprender a totalidad esas palabras. Pero en la Biblia hay un antropomorfismo que habla de que Dios tiene mano, que tiene corazón, etcétera, como ese tipo de cosas. Recordemos que Él es espíritu, pero ¿por qué se usan esas expresiones? Para poder darnos una idea, para poder visualizarnos a Dios. Pero recuerda que Él no tiene, Él no es corpóreo. ¿Cómo tú puedes amar a un espíritu? ¿Cómo tú puedes expresarle amor a un espíritu? No lo puedes abrazar. No le puedes dar un beso porque es espíritu. Pero ¿cómo es la manera de que tú le expresas amor? A través de la obediencia.
Cuando tú obedeces a Dios, cuando tú obedeces sus palabras, cuando tú guardas sus mandamientos, entonces estás expresando tu amor hacia el Padre, que no requiere de palabras incluso. Con esa actitud es suficiente. Que yo sé que a ti no te va a bastar porque tú vas a querer decírselo, porque esa es nuestra naturaleza, expresarlo con palabras. Pero procura que tus palabras estén unidas a tu obediencia, a hechos reales. Amado, una vez más, deseo con todo mi corazón que esto te bendiga y que tú puedas establecer una muy buena relación con el Padre. Que tú aprendas a tener esa paternidad efectiva de parte de Dios. Que Él te la quiere dar, que Él me la quiere dar, que Él nos la quiere dar. Pero que no podrá cumplir su propósito si nosotros no nos portamos o no buscamos ser hijos obedientes. Así es que la próxima vez que tú le digas a Dios, Padre, recuerda, eso implica una gran responsabilidad. Él no está comprometido con bendecirte solo por esa expresión. Él está comprometido con hijos verdaderos, que le aman, que le sirven, que le obedecen, que buscan conocerle a través de las Escrituras. Te dejo eso en tu corazón y una vez más, espero que la hayas pasado muy bien. Aquí mi familia, gracias a Dios, la pasamos en familia, disfrutamos un poco y bendigo a mis hijos, bendigo a mi esposa que se dieron ese tiempecito para celebrarnos y para disfrutar conmigo este día tan especial, y deseo con todo mi corazón que tú también te la hayas pasado muy bien. Quisiera, como siempre, terminar esto con una oración pidiéndole al Padre que bendiga tu corazón, que bendiga tu vida, que tú y yo podamos madurar como padres, que podamos conocerle a Él mejor y que podamos tener una paternidad cada vez mejor. Recuerda, todos tenemos errores, todos fallamos. No existe ningún padre que sea perfecto. Pero eso no quiere decir que no procuremos y que no busquemos ir hacia la perfección. Caminar en obediencia a Dios, que nos dará un resultado excelente en nuestros hijos. Quiero orar por ti en esta noche. Padre, te doy gracias en esta hora por este tiempo que tú me diste. Gracias por la vida de mis hijos, de mi esposa. Señor, te pido que tú bendigas a todos aquellos que les has dado la dicha, la oportunidad, el privilegio de ser padres. Te pido, Eterno, que también nos ayudes para que tu paternidad, Señor, pueda regirnos, pueda enseñarnos, que seamos hijos obedientes, que seamos hijos que busquen ser instruidos, que seamos hijos, Padre amado, que anhelen conocerte mejor y vivir en obediencia a tu palabra. Que entendamos que la manera de honrarte, la manera de amarte, la manera de expresarte nuestro cariño es a través de la obediencia, Padre. Te pido en el nombre de tu Hijo que tú bendigas a cada padre. Tú mejor que nadie sabes, Señor, que la paternidad no es fácil. Porque hay hijos muchas veces insensatos, porque hay hijos muchas veces endurecidos, porque hay hijos muchas veces que no valoran el trabajo, que no valoran el sacrificio de sus padres. Pero yo los pongo en tus manos, Padre mío. Esos hijos, Señor, que han andado descarriados, esos hijos que no han podido disfrutar la paternidad, Padre, yo te pido en el nombre de tu Hijo que tú sensibilices el corazón de ellos y que como padres nosotros podamos extender, Señor, hacia ellos tu amor, tu comprensión, tu perdón, y que les ayudemos a conocerte. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, te doy gracias por permitirme, Señor, externar esto que te has puesto en mi corazón. Gracias, y bendigo a todos los papás que nos ven, que nos verán, a todas las personas que nos ven y que nos verán, Señor, a futuro. Señor, te pido que los bendigas, que los guardes y que día con día sean mejores. Muchas gracias. Amén y amén. Amado, amada, es un gusto poder transmitirte esto en tu corazón. Llévalo y deseo que te bendiga. Como siempre, el anhelo mío también es poder traer un mensaje que apunte hacia conocer al Padre y a cómo ser mejores en lo que estamos aprendiendo y en donde nos estamos moviendo. El Eterno te bendiga, te guarde, que te la sigas pasando bien y que esta noche descanses. Comenzamos una semana maravillosa y deseo que sea una semana de éxito, una semana de logros, de conquista, que haya una revelación del corazón del Padre a tu vida.